apóyate en mí. Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos, pero la vida es así. Bueno, gracias al Señor que en estos momentos ya estamos listos para escuchar esta maravillosa conferencia. La conferencia que tenemos para el día de hoy tiene como título Satanás y sus demonios. Ese es el título de la conferencia para el día de hoy, Satanás y sus demonios. Así que les invito para que estén muy atentos a esta maravillosa conferencia, y de ahí estoy segura que el Señor te va a hablar en una manera muy especial. Si tú eres una persona interesada por la salvación, por la vida espiritual, por la salvación de tu alma, estoy segura que el Señor te va a bendecir y te va a hablar a través de esta maravillosa enseñanza. En estos momentos entonces los dejo con la enseñanza, la conferencia de la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Satanás y sus demonios, mitos o realidades. Es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los tiempos del día de hoy, y hemos estado recibiendo preguntas, las cuales contestaremos en este día. Tenemos con nosotros a Salvador y a Sugel. Bienvenidos de nuevo al programa. Son muchas las preguntas que tenemos. Yo tengo aquí una página con preguntas y siguen llegando más. Si quieres yo te puedo dar algunas más también. Si tú quieres, con mucho gusto la recibimos. Es un tema que levanta muchas inquietudes en las personas. ¿Existe realmente ese mundo espiritual, esas huestes de maldad que llamamos demonios? ¿Qué tú dirías, Sugel? Bueno, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que debemos interpretar la realidad a la luz de lo que la Biblia nos revela. Y la Biblia habla bastante acerca de Satanás como una realidad, habla de los demonios como una realidad, habla de la lucha espiritual que se da detrás de las cosas que nosotros vemos. Y ¿sabes qué me llama la atención? El hecho de que mucha gente dice no creer en lo que la Biblia revela acerca de los demonios, acerca de Satanás, pero creen en un montón de cosas que tienen que ver con un mundo espiritual, y nosotros lo podemos ver aún en los programas de Discovery Channel o algunos de esos canales de televisión que son dados a temas científicos, fenómenos paranormales, hablan de aparición de fantasmas, hablan de muertos que regresan a la vida. Son cosas que van más allá de lo natural. Sin embargo, lo que me llama la atención es cómo las personas son capaces de rechazar lo que Dios nos dice en su palabra, pero pueden creer fácilmente lo que sale en televisión simplemente porque tal vez un famoso actor, porque hay un programa que se llama Famosos y Fantasmas, o sea, porque un famoso dice que vio un fantasma. Entonces, ¿por qué yo puedo creer más fácilmente en lo que me dice un actor de Hollywood a lo que me dice la palabra de Dios? Pero la Biblia claramente enseña, Eduardo y Salvador, nosotros sabemos eso, que hay demonios y que hay un diablo, un ángel caído que se llama Satanás. No negamos que estamos delante de un tema que se presta para irnos a los extremos. Muchas personas abusan de las cosas espirituales y por eso dicen que ven al diablo hasta en la sopa, se dice. Y por eso muy bien, alguien decía que cuando tú sientes que hay un ruido debajo de la cama, no pienses inmediatamente que es algo espiritual. Puede ser el gato que está debajo de la cama. Ese tipo de cosas pasan. Pero por el otro lado, también minimizar y obviar el tema también trae consecuencias. Y era un personaje como, o escritor como C.S. Lewis, que mostraba de una manera muy interesante como una de las estrategias de Satanás es precisamente
insistir al hombre, insistir a la persona que el diablo no existe, para poder precisamente él hacer de las suyas y moverle a lo que él quiera. Nosotros queremos que hoy nos enseñen a la luz de la palabra de Dios acerca de los demonios. ¿Cuál es el origen de los demonios? ¿Cuál es el origen de Satanás? Bueno, ¿es Satanás una persona? Nosotros tenemos que comenzar, como decía muy bien Sugel, en que el hecho de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia comienza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. O sea, la Biblia inicia diciendo Dios es el creador de todas las cosas, de todas las criaturas, incluyendo los ángeles. Lo que nosotros sí tenemos que ver es cuándo ocurrió que lo que Dios hizo bueno, como dice Génesis capítulo 1, se tornó malo con la caída del diablo y sus secuaces, y que luego también vemos que él incide en la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Pero Génesis 1 insiste que Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo bien. Nosotros no creemos que el mal y el bien han venido desde la eternidad en conjunto, como una especie de dos ejércitos que luchan desde siempre hasta siempre, sino que hubo un comienzo para ese mal y el iniciador no es Dios. Eso es algo que es importante aclararlo. Dios no es el creador del mal. Ahora, en algún momento entre Génesis 1.1 y Génesis capítulo 3 hubo esta caída celestial de los ángeles. Nosotros no tenemos una descripción explícita en las Escrituras. La Biblia se centra obviamente en la historia de la redención, que es la redención del hombre, no de los ángeles. Y entonces, en ese sentido, nosotros no sabemos los detalles. Tenemos muestras aquí y allá de cómo eso ocurrió, pero las cosas no han sido así siempre y el origen de ellos es ciertamente de Dios. De hecho, es interesante que a todos los ángeles son descritos en la Biblia como hijos de Dios y son hijos de Dios en el sentido de creación. O sea que tenemos allí una información bíblica clara de que el origen de estos seres inicialmente es que Dios los hizo. O sea que de plano nosotros no creemos de ninguna manera que haya dos fuerzas que se equiparan, ¿verdad? La fuerza del bien y la fuerza del mal. La del bien representada por Dios, la del mal representada por Satanás. No, Dios es soberano y Dios está por encima de todos los poderes del universo. Ahora, Dios creó seres personales. Y cuando hablamos de seres personales, lo que estamos hablando es los ángeles son seres personales y los hombres son seres personales porque son personas. Si tienen intelecto, tienen voluntad, tienen emociones. Cuando decimos que un ser humano o un ser angelical tiene voluntad, eso quiere decir que tiene capacidad de decisión. Dios no creó robots que estaban preprogramados. Y en ese sentido lo que la Biblia enseña es que Satanás y los demonios que cayeron con él fueron arrastrados a una rebelión en contra de la autoridad de Dios. ¿La Biblia no especifica por qué se rebelaron? No, pero puede darnos ciertos elementos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, un texto que no está hablando acerca de Satanás, está hablando acerca de las personas que aspiran a ser pastores en una iglesia, dice que una de las cosas que no deben ser es un neófito, porque dice que fácilmente, o sea, un nuevo creyente que lo colocan en una posición de autoridad, fácilmente se puede envanecer y caer en la condenación del diablo. Y aparentemente lo que Pablo está presuponiendo allí es que en la caída del diablo, el elemento del envanecimiento, el elemento del orgullo estuvo envuelto. Entonces, es un ser creado que repentinamente quiso tener su propio reino y se rebeló contra Dios. Nosotros no debemos llegar más allá de lo que la Biblia revela. Y la Biblia no nos revela todos los detalles de esa caída. Y tenemos que tener cuidado. Ser bíblicos es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Entonces, hasta ahí es donde la Biblia nos dice, hubo un ángel creado por Dios que era bueno, creado para la gloria de Dios, pero ese ángel se rebeló. Y arrastró consigo a un grupo de demonios. En Apocalipsis capítulo 12 lo presenta en una forma simbólica, pero habla de cómo fueron arrastradas las estrellas del cielo y está hablando precisamente acerca de los demonios que cayeron con Satanás. Y fíjate algo interesante, Eduardo, con respecto a ese tema de por qué cayeron los demonios. Una de las cosas que el diablo intenta hacer, aunque hablaremos un poco más de eso cuando hablemos de la caída, pero vemos que lo que el diablo trata de hacer con nuestros padres en el huerto del Edén es llenar sus mentes y sus corazones de orgullo. Seréis como Dios. Entonces, él está tratando de replicar en el hombre aquello que lo hizo caer a él.
Dice la Escritura en 2 de Pedro 2:4 que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. ¿Qué significa eso? Que todos los ángeles fueron arrojados al abismo. Bueno, eso no ¿Parte de ellos? No es un texto tan sencillo o fácil para los comentaristas y teólogos, y de hecho se ha prestado para diversas interpretaciones. El argumento del apóstol Pedro allí es mostrar que Dios no deja de actuar a la hora de emitir juicio, y lo hace con distintos grupos, y para mostrar su punto en ese sentido menciona a esos ángeles que pecaron. La verdad es que tampoco el pasaje es explícito para nosotros concluir que se está hablando, refiriendo al momento en que Satanás cae con los suyos. Pudiera estar haciendo referencia a otra cosa. Ahora, algo es obvio: no todos los ángeles son los ángeles escogidos de Dios, ni no todos los ángeles se han mantenido en pureza y limpieza ante el Creador. Pero me gustaría, quiero aclarar algo importante, y es que estamos hablando de seres espirituales. O sea, nosotros podemos ver por las películas, muchas veces las cosas se dibujan de una manera, y de hecho siempre el diablo ha sido dibujado, pero las películas tratan de mostrar mucho el aspecto de las manifestaciones demoníacas. Y aunque nosotros vemos en las Escrituras que los ángeles pueden asumir por momentos manifestaciones físicas, la realidad es que son seres espirituales. Y de manera interesante, cuando la Biblia describe la creación de Dios, dice que Dios hizo las cosas visibles e invisibles. Y parte de las cosas invisibles que Dios hizo fue esa creación de ese mundo espiritual. Entonces hay un mundo espiritual de maldad ahora, que es lo que es el conglomerado de todos esos seres malignos que cayeron. Muy bien. Para edificar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, a mí me gustaría que empezáramos viendo el origen de la caída de Satanás. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Bueno, de nuevo, otra vez, ese texto que tú leíste en Judas, en segunda de Pedro, hay un texto paralelo similar en Judas. ¿Quieres que lea el de Judas? No, si lo quieres leer para hacer una hincapié en algo. El de Judas nos dice que los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Judas 6. Ahí nos dicen varias cosas. Primero dice que no mantuvieron su posición de autoridad, y aparentemente la idea era ellos no quisieron mantenerse bajo la autoridad de Dios, que de nuevo es exactamente la misma tentación que el diablo le colocó delante a Adán y Eva en el huerto del Edén. Eso de que están encarcelados no quiere decir que ellos no tengan influencia en el mundo. Algunos teólogos entienden que lo que Judas está diciendo allí es que ellos están limitados. O sea, Satanás no es omnipotente, ni Satanás es omnipresente, ni los demonios tampoco. De hecho, una de las personas que nos escribió por el chat de YouTube preguntaba eso: ¿es Satanás omnipresente? No, de ninguna manera. Satanás está en un solo lugar. Solamente Dios es omnipresente. Pero la caída se da en ese momento cuando esta hueste demoníaca, guiada por Satanás, se rebelan contra la autoridad de Dios. O sea que quizás es bueno decir algo acerca de las características de estos seres. Tú acabas de decir que son limitados en cuanto a su presencia, pero nosotros dijimos también que son seres espirituales. Dijimos que en ese sentido tienen personalidad, son inteligentes, se manifiestan hablan, estudian, porque saben cómo lanzar una tentación. Hay una serie de cualidades que nosotros vemos que la Biblia nos presenta acerca de estos seres, pero no dicen que están en todo lugar. Okay. Ahora, evidentemente, por ser seres espirituales, su movilidad no es la misma nuestra. También el hecho de que lo fácil que pueden pasar por otra cosa, por lo que no es, o no ser reconocidos por las personas. El hecho de que las personas no los vean, y viviendo nosotros en un mundo de tanta incredulidad, lo que yo no veo, no lo siento. En ese sentido, las personas ignoran el peligro al que se exponen cuando menosprecian las actividades satánicas. De hecho,
La Biblia nos dice que hay una guerra espiritual que se lleva a cabo, no solamente por la lucha por las almas de los hombres en el sentido individual, sino también por las naciones. Consecuencias que nosotros vemos y de dónde surgen a veces cosas que brotan, choques internacionales, guerras y cosas aquí. La Biblia dice que detrás de esto está el diablo y sus secuaces inmiscuidos. Por eso la Biblia dice que son principados y potestades. Tienen autoridad. Ustedes saben cuál es mi problema con ustedes dos. Que ustedes tienen tanto material que exponer, tantas cosas que conocen, que se me adelantan. Entonces yo quiero que volvamos a la caída de Satanás y después yo tengo muchas preguntas en esa área, Salvador, que ustedes van a tener que contestarnos a nosotros. Se dice que yo no estuve ahí, entonces es difícil esa parte. Se dice que en Isaías 14 hay una referencia a la caída de Satanás, una referencia. ¿Eso es así? Bueno, la verdad es que ese texto otra vez es motivo de discusión entre los estudiosos y exegetas de las Escrituras, porque algunos dicen Isaías no está hablando allí de Satanás, está hablando del rey de Babilonia. Y ciertamente no quisiera entrar en una discusión acerca del verdadero significado de ese texto. Pasa lo mismo o algo similar con un texto que aparece en Ezequiel, donde se habla del príncipe de Tiro y algunas personas lo atribuyen a Satanás. Ahora, de nuevo, en Isaías 14, una de las cosas que se ve claro es que la esencia del pecado es el orgullo. La esencia del pecado es yo no quiero someterme a Dios. Y sea que allí esté hablando de Satanás, o sea que esté hablando acerca de un rey terrenal, volvemos otra vez al mismo punto. Lo que el diablo trata de infundir en el alma de la gente, en el corazón de la gente, es el orgullo. Porque es que el orgullo es la madre de todos los pecados. Cuando un individuo dice, yo no quiero someterme a Dios, yo quiero hacer mi voluntad, ahí es que comienza la rebelión. Entonces, yo no puedo decir honestamente, porque quiero ser justo con las Escrituras, yo no puedo decir dogmáticamente, Isaías 14 está hablando de Satanás. Lo que pasa es que es el texto de Isaías usa un término, lucero de que llegó a ser traducido en la Septuaginta, en la versión latina de las Escrituras, como Lucifer. Y de allí entonces que sale esa tradición de que el texto está hablando de Satanás. Pero la verdad es que el texto tiene otra temática. Es una temática de juicio de las naciones que Isaías está desarrollando. De manera que lo que ocurre es que todo lo que se dice ahí encaja tan bien con lo que Sugel describía de lo que hizo el orgullo en el diablo y sus secuaces, que por eso se ha tomado de esa manera. Ok, habiendo hecho esa aclaración tan pertinente que ustedes han hecho, ¿cuáles son esas características que están ahí del orgullo que se pueden atribuir a Satanás? Cuando dice, subiré a los cielos, levantaré mi trono, en el trono, dice, seré semejante al Altísimo. Otra vez, o sea, oímos el eco de las palabras de Satanás en el huerto del Edén. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, otra vez estamos lidiando con un pasaje que difícilmente no nos trae a la memoria a Satanás y su caída, vamos a decirlo así, pero que no podemos decir exegéticamente, en una forma dogmática, ese pasaje está hablando de la caída de Satanás. Pero tampoco vamos a discutir con aquellos que dicen, sí está hablando de la caída de Satanás. Si una persona tiene una convicción dogmática con respecto a eso, bien. Pero el texto se aplica perfectamente a lo que sucedió en el cielo cuando esos ángeles cayeron. Sí, pero ustedes hicieron una aclaración sumamente pertinente y en base a eso es que estamos evaluando el texto. Pero vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Amén, amén. Qué bueno es el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros que cada día nos orienta. Sugel, como estamos en vivo, manda tu saludo porque a ti te gusta mucho saludar y decir quiénes nos están sintonizando y eso, y como hoy es algo especial, hoy, ¿no? Sí, hoy tenemos personas desde Tijuana, México, desde Guanajuato, México, desde Dinamarca, desde Granada, desde Los Ángeles, desde Mendoza, Argentina, desde Bogotá, Colombia, desde Veracruz, México otra vez, de Jalapa, desde Lima, Perú, desde Villarrica en Chile, eso es bien al sur de Chile. Tenemos personas, bueno, básicamente desde Missouri nos están mirando, o sea, damos muchas gracias al Señor y agradecemos a los
amigos que se sintonizan con Entendiendo los Tiempos todas las semanas. Yo espero que ustedes van a contestar hoy todas esas preguntas que estamos recibiendo, más las 3 páginas que yo tengo aquí de preguntas. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la actividad de Satanás y los demonios? ¿Son ellos los originadores del pecado? ¿Es Satanás? Bueno, la Biblia es enfática, como mencionábamos en el segmento anterior, de que Dios no es el autor del mal, Dios no es el autor del pecado. Dios no tienta a nadie, ahora, pero el diablo sí. Cuando ya le vemos en actividad en Génesis capítulo 3, nosotros le vemos a él acercándose a la mujer y tentándola, poniendo pensamientos que no eran conforme a la palabra de Dios, contradiciendo la palabra de Dios o añadiendo a la palabra de Dios, para precisamente llevarla a desobedecer los mandamientos expresos de Dios para con ellos. O sea que sí, nosotros podemos decir que el diablo es el originador del mal y del pecado. Eso no significa que nosotros, no estoy diciendo con eso, que cuando nosotros pecamos, nosotros no tenemos responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que el maligno tiene una parte mucho que ver en ese asunto, y por eso la Biblia le llama el tentador. Pero es en ese sentido que decimos que Dios no tienta a nadie. Algo que tú acabas de decir, Salvador, yo creo que debe ser subrayado. Cuando Adán y Eva fueron atacados por Satanás en el huerto del Edén, él los atacó con una idea, y eso es importante. Satanás no anda apareciendo por ahí como aparece en las películas con cuernos y en forma de dragón y nada de eso. Satanás se viste como ángel de luz y está detrás de muchas de las ideologías que el hombre acepta como buena y válida en contra de la palabra de Dios. O sea, el ataque de Satanás es contra Dios, a final de cuentas, es contra el reino de Dios, es contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. O sea, cuando Satanás le pone a Eva la idea de que Dios es un ser egoísta, que Dios es un ser egocéntrico, que no quiere darles libertad, Satanás se presenta delante de Adán y Eva como un libertador. Si ustedes me obedecen a mí, si ustedes hacen lo que yo les estoy sugiriendo que hagan, porque Satanás no nos obliga a pecar, como tú bien decías. El diablo y sus demonios nos tientan, pero cuando yo peco porque soy responsable de mi pecado. Pero él le vendió esta idea, y la idea era, si ustedes se rebelan contra la autoridad de Dios, ustedes van a progresar, ustedes serán como Dios. Y es increíble como hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. O sea, se vende como progreso aquello que es en contra de lo que Dios quiere hacer en el mundo para la felicidad y la salvación de los seres humanos. Y si tiene que citar a Dios mismo, también lo hace. Por eso le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Y obviamente ahí usó de una manera muy sutil aquello que Dios le había prohibido a ellos. No comáis de todo árbol del huerto. O sea, wow, qué Dios más prohibitivo, ¿verdad? Y cuando tienta a nuestro Señor Jesucristo, ya que encontramos en los evangelios, él también cita las Escrituras. Por eso que los puritanos decían que el diablo sabe usar hasta el arco de Dios para tirar sus flechas. Salvador, ¿quiénes eran los puritanos? Los puritanos fueron unos creyentes después de la Reforma, que quisieron, vamos hablando de la Reforma religiosa protestante del siglo XV, XVI, que luego quisieron llevar a continuar la labor de reforma que los reformadores habían iniciado, ya básicamente en el área de Europa y de Inglaterra. Okay. Pero solamente ya que mencionaste a los puritanos, aclarar que hay puritanos ingleses y hay puritanos de las colonias americanas, y lamentablemente cuando fueron allá, muchas de las historias que nosotros oímos de que quemaban brujas y todo eso, hay una caricatura de los puritanos ingleses eran otra cosa, pero simplemente eso no tiene que ver con el tema que estamos tratando. Pero el punto es que el maligno actúa poniendo ideas en la mente, sembrando ideas en la mente, y aún tergiversando ideas religiosas para poder llevar a los hombres a seguir su paso. De hecho, el diablo es tan malo que Dios no acepta una adoración mediática, que sea a través de que adoremos otra cosa y él se sienta satisfecho porque ya estamos adorando eso. No, el diablo sí lo acepta. El diablo sí acepta que yo adore el dinero, que yo adore el placer, que yo adore objetos. Él quiere que nos postremos y le adoremos, en ese sentido le sirvamos. Dios no. Dios quiere todo nuestro corazón.
pero el diablo está muy bien con que le demos la mitad a él. Yo tengo una pregunta a la luz de lo que ustedes nos dijeron en el primer segmento. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no puede conocer el futuro, no puede leer nuestras mentes o conocer nuestros pensamientos. Eso es una prerrogativa de nuestro Dios, y así nos los enseñan las Escrituras. Pero hay brujos, hay adivinos, hay psíquicos, si podemos llamarlos así, personas que te dan detalles de tu vida, que dicen que tienen revelaciones. Tú comiste hoy tal cosa, nunca te habían visto supuestamente, y te dicen de tu trabajo, dónde tú trabajas, qué tú haces. ¿Qué explicación ustedes le dan a esto? Bueno, definitivamente, si estamos hablando de que Satanás cayó con una huestes de demonios, miren, antes que nada quiero decir que yo aborrezco las teorías de conspiración. Yo creo que hay demasiada teoría de conspiración, pero lo cierto es que hay una conspiración espiritual. O sea, ellos tienen comunicaciones, ellos conocen a los seres humanos, ellos saben cuáles son tus gustos. Imagínate que tú estás en una habitación hablando con alguien de un plan que tú tienes, un proyecto X empresarial o lo que sea. Satanás conoce todo eso porque tiene un sistema de información impresionante. Aparece de repente un individuo que tiene contacto con este tipo de mundo espiritual y te dice, yo sé que tú estás planificando un negocio de tal cosa, y dice, wow, pero nadie sabía eso. Nadie sabía eso. No, sí lo sabían. Entonces, hay personas que tienen de alguna forma contacto con ese mundo espiritual. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos tener cuidado con ese tipo de personas. En el Antiguo Testamento se hablaba de esos adivinos, esos brujos. La Biblia prohíbe tajantemente que nosotros busquemos brujos, adivinos, y hay una razón primordial para todo eso, y es que tan pronto tú te amparas en ese tipo de cosas, tú estás dejando a un lado la palabra de Dios y al Dios de la palabra. O sea, ir hacia los adivinos es alejarte de Dios. Bueno, y es entrar en contacto, con ese mundo espiritual. Tú no sabes con lo que estás coqueteando. Sí, a mí me gustaría aclarar que, por un lado, hay muchos fraudes que se llevan a cabo. ¿Cómo así, Salvador? Personas que hacen creer a multitudes que conocen a las personas. Y se han visto casos, se han estudiado casos de personas que a través de audífonos y micrófonos ocultos pues saben acerca de personas que llegan a un lugar con una inquietud, etcétera, y hacen creer a la persona que esa persona tiene conocimiento previo, sin conocimiento previo puede saber las cosas de su vida. Muchos casos fraudulentos así han sido descubiertos. Perdón, Salvador, déjame poner un caso. Yo nací en un pueblo, San Juan de la Maguana, que es República Dominicana, que es famoso por la brujería. Y en el negocio que tenía mi papá, iba